el principal problema con ellos no es que un ex senderista o alguien que salió de la prisión no tenga derecho a hacer política. El tema es que cuál es la naturaleza del movimiento político que ellos quieren inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. En realidad los partidos políticos deberían ser agrupaciones profundamente comprometidas con la democracia, que tienen afiliados, que tienen un ideario, que tienen un programa y que van a jugar en las reglas de juego de la democracia. Es claramente una fachada política de Sendero Luminoso, particularmente de la corriente de Abimael Guzmán, los llamados acuerdistas, que en realidad lo único que han hecho es definir que en la coyuntura el uso del terror y de la violencia terrorista no es viable. Ellos básicamente lo que quieren es lograr la amnistía, la llamada amnistía general para Guzmán y todos los miembros de Sendero, y la hacen extensiva además a los militares, a Fujimori, a todo el mundo. Si es que estamos frente a una agrupación que lo único que busca es una amnistía a quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos, y ese es el programa político principal, pues no estamos en realidad frente a un partido político democrático, sino frente a un grupo que lo que quiere es simplemente culpar a quienes han sido condenados de crímenes graves. Los procesos de incorporación de grupos guerrilleros en otros países en América Latina han pasado precisamente por una reconciliación y un conjunto de acuerdos políticos. Es decir, estas personas han abandonado las armas, han entregado las armas y se han comprometido con el juego democrático a partir de una serie de pactos y compromisos, y también de, por supuesto, pedidos de perdón, ¿no? Lo que los grupos subversivos trataron en el Perú ha sido bastante más serio, bastante más grave que lo que han hecho algunos otros grupos guerrilleros en América Latina, y requeriría seriamente un pedido de perdón a las víctimas y al país antes de hablar de cualquier tipo de participación electoral. No tiene nada que ver, porque Dilma Rousseff, Mujica o los dirigentes del FMLN, que hoy día son parte del gobierno salvadoreño, o el presidente de Nicaragua actual, que acaba de asumir otra vez el cargo, Ortega, son todos ex guerrilleros que han hecho un desarrollo ideológico de sus posiciones y han adoptado banderas políticas distintas. Mientras que en el caso de este núcleo, en el caso de Movadef, lo que tenemos ante nosotros es una fuerza política que sigue defendiendo el pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo es el pensamiento que implantó el terror senderista en el país. Entonces son escenarios completamente distintos, de fuerzas que han abandonado una concepción para adoptar otra, que es el caso de los ejemplos que engañosamente coloca en televisión Crespo, ¿no es cierto?, frente a una fuerza que sigue sosteniendo el pensamiento Gonzalo como una orientación política central en este terreno, que lo que está buscando es la liberación de su líder, de su cabeza, ¿no? Y para ello juega con la liberación y la amnistía general para todos, desde él hasta Alberto Fujimori. Sí, efectivamente se ha planteado esa comparación y se han planteado otras también, ¿no? Pero yo creo que es una situación bastante distinta. Efectivamente, Mujica no solamente fue guerrillero, sino que también estuvo preso muchísimos años, pero ellos expresamente han renunciado a la lucha armada y han adherido a los principios y a los valores de la democracia. Entonces, la situación es comparable, pero no es la misma, ¿no? Creo que en eso hay que diferenciar. Hay otros casos también históricos, como el del movimiento M19, ¿no? Recuerdo que hace unos años estuvo en el Perú Antonio Navarro Wolf, que había sido guerrillero, y ellos también abjuran de la lucha armada en un determinado momento, renuncian a la lucha armada como método de acción política. Para mí ese es el nudo del problema acá. Este es un grupo que no ha renunciado a lo que ellos llamaban la guerra popular. Ellos siguen creyendo en eso.
ellos siguen siendo un movimiento totalitario, en eso no han cambiado. Yo no creo que alguien en su sano juicio pueda decir que Pepe Mujica, que es el presidente de Uruguay, sea alguien que adhiera a un totalitarismo de izquierda. Nadie lo diría. Entonces, si bien pueden ser comparables, son diametralmente opuestos porque los fines son distintos. La inscripción de un partido es un proceso bastante formal, bastante guiado por requisitos establecidos en la ley. Un conjunto de firmas, comités constituidos en un número de provincias, en 65 provincias ubicadas en no menos de 16 departamentos, un estatuto, un ideario, en fin. Entonces, cumplir eso es relativamente sencillo en la medida en que se haga con cuidado y rigurosidad. Por lo tanto, no me sorprendería que este grupo pudiera haber cumplido todos los requisitos, y en ese caso el Jurado Nacional de Elecciones pues tendrá que darle la inscripción, y con eso tampoco es que se acabó la historia y hay algo muy grave. Ahí empieza más bien una discusión para que este grupo, una vez inscrito, pues no pueda desarrollar acciones que minen la democracia, sino al revés, que sea confrontado por los actores democráticos en un debate político serio, objetivo, riguroso, y que muestre que el juego democrático es mucho más complejo que simplemente una inscripción electoral. No, yo creo que el central tiene que ver con la limitación que establece el reconocimiento de fuerzas políticas, la ley, en el sentido de organizaciones que tienen una adhesión al desarrollo de la violencia y del terror como un mecanismo político en su patrón ideológico y programático. Y eso está en el pensamiento, Gonzalo, nítidamente enraizado. Bueno, y lo que pasa es que yo creo que la ley es clara, ¿no? Y bastaría con que se aplique el artículo 2 de cuáles son los fines de los partidos, ¿no? Para ver que son incompatibles los fines del MOADEF con lo que es un partido político, ¿no? Creo que no hay que darle muchas vueltas al tema. Yo creo que el jurado se ha enredado, además porque lo que ha pedido ahora es que el registro vuelva a revisar, y en vez de ir al nudo del tema, lo que hace es, bueno, revisen si tienen los comités completos, ¿no? O sea, a otras partes del procedimiento que también son importantes, pero yo creo que lo que ha debido hacer el jurado es ratificar lo que ya el registro de organizaciones políticas había definido en diciembre, que fue cuando se dio esa resolución. Me parece que no hay mucha vuelta que darle, y creo que el jurado está dando largas, ¿no? Y no tomando en cuenta, creo yo, lo que es realmente este movimiento. Yo creo que basta con entrar a la página web del MOADEF y leer sus documentos para tener claro que este movimiento no es un partido político democrático. Y entonces bastaría con eso para poder sustentar que eso es totalmente contrario a lo que la ley de partidos reconoce como un partido con derecho a inscripción. Ahora, yo creo que esto no debe evitar que, a mí me parece bueno que se esté debatiendo este tema, porque es un tema que durante muchos años en el Perú, e incluso la Comisión de la Verdad cometió el error de no hacer ningún tipo de propuesta sobre qué pasaba con los militantes de Sendero Luminoso y del MRTA cuando salieran de las cárceles, ¿no? Hubo muchas recomendaciones para otros temas, pero parece que era un tema importante, no lo hizo, y por eso es que cada vez que sale un senderista es poco más que hay un escándalo nacional, aunque haya cumplido su sentencia, o en el caso de los del MRTA. Entonces sí creo que es un tema que hay que debatir y revisar, porque creo que en el Perú nadie quiere que emerjan nuevamente, o que a través de los resquicios de la ley, ¿no? O amparándose en la ley, podamos tener, actuando bajo la legalidad, a movimientos que buscan la destrucción del sistema democrático. Lamentablemente las firmas no responden a una adhesión ideológica. Las firmas se recogen en una esquina, muchas veces regalando un polo, un helado,
o una sonrisa y convenciendo a la gente firma, a veces por un caramelo, ¿no? Entonces, ese requisito de las firmas a mí nunca me ha parecido un criterio que muestre consistencia de un partido político o adhesión de la gente. Simplemente muestra que ha habido mucha gente o mucho financiamiento dispuesto a recolectar las firmas, porque se trata simplemente de tener gente organizada parada en una esquina por un buen tiempo recolectando firmas y presentándolas a la autoridad electoral. Bueno, lo que dice es que, en primer lugar, que tienen una capacidad de organización que uno no puede negar. Movadef es un movimiento que está activo, que está haciendo política, eso yo no tengo la menor duda, y yo he sido uno de los primeros que escribí sobre esto hace como 8 meses cuando hubo el conflicto de Puno. Es decir, Movadef ha presentado candidatos incluso a elecciones municipales en Puno, en Juliaca, a través de alianzas con otros partidos, y ha tenido sus candidatos han tenido un rechazo enorme, o sea, han sacado el 0.5, el 0.9%, pero eso no ha impedido que ellos participen, actúen, pero participando dentro de movimientos que tienen la inscripción legal. Ahora, que están organizados, sí están organizados, y creo yo que el problema es que justamente recién ahora los partidos políticos o los líderes políticos, para variar como siempre, porque siempre están como durmiendo en el Congreso, ¿no? Discutiendo necedades o nimiedades, recién ahora se preocupan por el Movadef. Movadef está haciendo política con Crespo, con Fajardo, hace varios años ellos están activando este movimiento y tienen cuadros en Huancayo, en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, en Lima, y estos cuadros son organizados. Ellos actúan como un partido de cuadros que puede ser muy pequeño, pero que tiene esa capacidad para recoger firmas. Y puede ser que quien firme ha firmado porque considera que está bien que se dé una amnistía. Eso, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Pero creo que ya que el tema se ha puesto en la opinión pública, sí amerita debatir sobre qué tipo de partidos políticos tenemos que tener en el Perú. Bueno, yo no he seguido la forma como las han conseguido, pero lo que sí tengo muy claro es que el senderismo ha tenido y mantiene vinculaciones con sectores que están vinculados a zonas del narcotráfico, y por lo tanto hay movimiento de dinero significativo. ¿Cuál es el origen del dinero de una campaña de este estilo? Es un tema que habría que conocer en bastante más detalle para tener una opinión seria respecto al tema y no una simple suposición, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que aquí se ha movido mucho dinero.